Se está hablando mucho de defensa y de cómo reforzarnos. ¿Qué consideramos defensa al hilo de las negociaciones de Sánchez con Sumar y de lo que va a ocurrir mañana? ¿Cómo tiene que ser la defensa europea? Lo hemos comentado con varios analistas. Y ahora vamos a centrarnos en la Universidad de Nebrija, con el director del Departamento de Seguridad y Defensa de la Nebrija, que es el profesor doctor Adrián Nicolás Marchal González. Doctor, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, encantado. Hablamos de defensa, claro, cuando hablamos de defensa a nivel Unión Europea, pensamos en drones, en cañones y en inteligencia. He escuchado en las últimas horas que aquí se hablaba de seguridad en una ley en la que quieren meter un poquito todo para que todo el mundo vote que sí a reforzarnos. ¿Qué se consideraría seguridad y qué se consideraría defensa ante un escenario como el actual en Europa, según su criterio? Bueno, lo primero, ¿cuánto tiempo tenemos? Porque esto da para 5 tesis doctorales, sí, ¿verdad? 3 temporadas de documentales. Entonces, la verdad es que el debate es muy interesante, pero ya solamente el hecho de hacer esta pregunta, que es totalmente pertinente, hace ver el grado de concienciación que tenemos como sociedad, como civiles, como ciudadanos, sobre este tema, ¿no? Porque nos hacemos estas preguntas ya cuando estamos un poco entre la espada y la pared. Y lo ideal sería que ya desde el colegio empezáramos a tener cierta concienciación, cierto tipo pues, de sentimiento de pertenencia hacia nuestras instituciones, que nos expliquen pues, en qué consiste la actividad de los diferentes ejércitos que tenemos, ¿no? Tanto de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, competencias, y ya empezaríamos un poco a retirar o a difuminar ese concepto tan erróneo de que, oye, ¿para qué queremos militares si no hay guerras? Porque esto es lo que está pasando y esto es lo que estamos viendo en una parte del arco parlamentario de que aumentar el gasto en defensa, no somos antibelicistas y por lo tanto no queremos aumentar el gasto en defensa. Pero es que ese concepto, pues yo diría que es del siglo XVIII o de épocas carlistas o cosas muy, muy, muy básicas, porque hoy defensa nos hemos dado cuenta que sin seguridad, que sin tener un entorno seguro, no tenemos libertad, no tenemos economía, educación, ¿no? Pasó con el COVID, pero ha vuelto a pasar con multitud de crisis que hemos vivido a lo largo de estos años, ¿no? Desde el volcán de La Palma, la Dana, y ahí siempre ha estado el ejército, ahí siempre han estado los militares, porque los militares tienen una serie de mecanismos, de logística, de sistemas de comunicación que en el ámbito civil no se tienen y que, por lo tanto, cuando todo falla, es cuando entran ellos. Por lo tanto, si... Antes de que todo falle, para la prevención, es muy importante la inteligencia, que es algo que no valoramos, pero ahora estaba viendo yo en el acuerdo que se más o menos pactó en Arabia Saudí. Vale, Trump se coge parte de las tierras raras de Ucrania, se pacta esa paz, a ver si la acepta Putin, de 30 días sin bombardeos, y a cambio, según parece, cede a Ucrania todavía la inteligencia militar. Es decir, si tú como enemigo mío sabes que yo tengo la posibilidad de adelantarme a tus acciones, igual no me atacas, ¿no? Claro, dentro de lo que es el ámbito de la inteligencia, evidentemente surge en la inteligencia militar, porque la obtención de información con fines de explotación hace que tengamos una ventaja competitiva en el terreno, ¿no? A nivel operativo. Entonces, como muy bien el ejemplo que has puesto en Arabia Saudita, hace que sabemos perfectamente, o pueden llegar los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que a la hora de definir el día que iba a atacar Rusia no fallaron, acertaron perfectamente, por lo tanto son unos servicios de inteligencia que tenemos que tomar como verídicos y eficaces. Pues evidentemente con esta información lo que están haciendo es ahora, viendo el arsenal que le queda a Rusia, también por supuesto la situación de Ucrania en este conflicto, pues tiene una posición de poder y ventajosa, porque son precisamente las ayudas de Estados Unidos lo que está haciendo que se mantenga lo que Ucrania no caiga. Es así, es un hecho más que contrastado y es algo que Rusia no se había esperado, que se hablaba al principio de la guerra de una guerra relámpago, de que iba a durar muy poco y llevamos más de 3 años, ¿no? Por lo tanto, evidentemente la inteligencia siempre es de vital importancia y con ella se pueden adelantar, hacer ejercicios de prospectiva, ¿no? Y tomar este tipo de decisiones que son, pues, teniendo esa información, pues son decisiones que se toman casi sobre seguro, ¿no? Me citaba usted también la Dana y efectivamente la inteligencia en estos casos también vale, es decir, para prever catástrofes naturales y organizarnos para evitar, si va a ocurrir un desastre, que sea mucho mayor y por tanto frenarlo antes, ¿no? Taponar la herida antes. Exacto. Es que este es el problema, que creemos que el ámbito militar es solamente en conflictos, pero es en toda aquella situación
que suponga o que genere una crisis para nuestra nación. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que España tiene que proteger una serie de infraestructuras críticas, que si caen las infraestructuras críticas, nos encontramos en una situación de desabastecimiento, de crisis, de pillaje, de inseguridad. Y por eso se estaba haciendo mucho esta axioma, ¿no? Y con esto empezábamos al inicio de la conversación, de que defensa y seguridad. Pues es que es verdad que están relacionadas, ¿no? Al fin y al cabo, porque sin defensa, es decir, sin esas misiones, sin esa protección de nuestras fronteras en el exterior, si no se realizan, al final afectaría a nuestra seguridad como ciudadanos, a nuestra libertad. Por lo tanto, es verdad que están conectadas, lo único que la competencia de unos pues, pertenece más a las Fuerzas Armadas, mientras que lo que es el ámbito de la seguridad lo tenemos las competencias están delegadas a fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto a nivel estatal, autonómico como local, ¿no? Así como otros entes. Pero todo forma parte con la misma estrategia o el mismo objetivo, ¿no? Que es el ofrecer un espacio seguro, el defender los intereses de nuestra nación y, por supuesto, ahí está esa labor de inteligencia, esas labores de saber fuera de nuestras fronteras qué está pasando para poder defendernos. Y lo que está sucediendo estos días con este debate es una clara muestra de que, bueno, pues muchos de nuestros ciudadanos no son conscientes o no tenemos esa percepción o nos falta todavía muchísima concienciación de cara a qué hacen de verdad nuestras Fuerzas Armadas, que os puedo asegurar que son unas fuerzas totalmente profesionalizadas, totalmente equipadas, o sea, que están velando por nuestros intereses y ni muchísimo menos están esperando que se active un conflicto bélico para hacer algo ¿no? Sino que están todo lo contrario, ¿no? Siempre pongo el mismo ejemplo y con esto termino, de verdad, pero siempre pongo el mismo ejemplo. Por favor, animo a todos los que nos están viendo a que busquen en Google el nivel de alerta antiterrorista, metan en la página del Ministerio de Interior y vean, por ejemplo, que estamos en nivel de alerta 4. Sí. Entonces, es que seguimos estando en alerta, claro, lógicamente. Bien, el siguiente paso, la Unión Europea. ¿Puede generar un ejército, ya no digo compatible con la OTAN, pero sí entre todos colaborar y que cada uno tenga una especialización para defender en bloque a la Unión Europea? Por los flancos sur, este y oeste, y norte también, claro. Se lleva, claro, esto es desde la cumbre de Gales en 2014 es un tema que se lleva hablando muchísimo, ¿no? De, oye, un ejército común, un ejército donde al final los diferentes países aportemos una serie de activos en función de las necesidades. Y la verdad es que lo idílico sería esa solución, ¿no? Porque cada industria armamentística tiene una serie de características, de idiosincrasia, de cadena logística, que haría que seamos mucho más eficaces si cada uno de los países de la Unión nos dedicamos a suministrarnos armamentísticamente pues, de un tipo de defensa que no a intentar ahora competir pues, contra otras grandes potencias o potencias que llevan muchísimo más años con un 2%, un 3% del PIB, sino precisamente hacer ese ejército común. Ahora, opinión totalmente personal, esto lleva muchísimos años. Sí. Este sentimiento que hemos hablado de la defensa no es solamente algo que esté pasando en España, que somos el segundo país de la OTAN que menos invierte en defensa. Esto también es interesante introducirlo en el debate, sino que también, tristemente, opinión personal, pero yo creo que se ha visto en muchos momentos en Europa donde hacían falta esas alianzas. Por ejemplo, al principio de la guerra, Alemania vimos cómo necesitaba de gas y se planteó, oye, que pasaran los canales por España o hacer cierto tipo de obras por España, pero Francia vio que esto podría hacer que perdiese pues esa hegemonía a nivel de que luego dependan de él para suministrar energía y bloqueó este tipo de acuerdos. Por lo tanto, es cierto que somos una unión de países, pero luego en este tipo de situaciones parece ser que estamos velando cada uno por nuestros propios intereses y no por un interés común, ¿no? Por lo tanto, respondiendo a esta pregunta, sería ideal, pero no parece que vaya a ser la solución. En efecto, viendo cómo se iba a hacer con lo del gas y lo del hidrógeno, uno se puede dar cuenta que en los grandes temas estratégicos cuesta ponernos de acuerdo por el chauvinismo o por la manera de ser de cada uno. Pero Sánchez ha dicho en Finlandia que sí, que va a llegar al 2%, a la misma hora que von der Leyen decía en Bruselas que hay que llegar al 3%. Vale, meter 10.000, 15.000 millones de euros más no es ir a comprar cajas de balas ni drones, ¿no? Eso es preparar a gente, tener más gente formada e invertir en inteligencia y en muchas cosas más, ¿no? Esa inversión no se puede hacer en 1 ni en 10 años, ¿o sí?
Exacto, ¿no? De hecho, ahora mismo la Armada Española ha presentado su proyecto, su visión estratégica 2050, respondiendo a esta pregunta. Oye, si vamos a aumentar, si vamos a destinar una serie de partidas económicas, no pueden ser de aquí a un año, a 2, porque tenemos que aumentar en formación, porque cuando terminen de formarse 10, 15 años nuestros, por ejemplo, en otras unidades, coroneles, teniente coroneles, pues van a tener que estar aquí, va a tener que crearse esa unidad. Es decir, conlleva el aumento del gasto en defensa, evidentemente que es positivo, pero conlleva una serie de medidas a largo plazo y sobre todo que estén orquestadas, porque si no lo que va a pasar es que pues, no se va a destinar donde merece. Tenemos un material armamentístico desfasado. Desde 2008 no se están actualizando ni modernizando la adquisición de nuevos equipos, falta de activos, industria de defensa que es necesaria. Claro. Hemos visto con el COVID, así como con otros tipos de conflictos, como no dependemos de terceros, entonces también sería generar industria que nos facilite microchips, que nos facilite conductores. O sea, no solamente hablamos a nivel de armamentístico, ¿no? Sino, por ejemplo, también a nivel de tecnología. Hay quien de forma maliciosa decía, claro, Estados Unidos ha perdido muchos millones de personas muriendo en guerras, ha metido muchos millones, ha sido el defensa del mundo, pero por lo que usted contaba decían, claro, tú creas armas, las utilizas porque si no se te quedan obsoletas, las vendes y además a los países a los que vas a ayudar te quedas con parte de sus recursos naturales como compensación. Estados Unidos gana dinero con las guerras, decían algunos maliciosos. Dudo que eso sea así, pero podría ser una parte sí, ¿no? Bueno, ya vimos el conflicto, por ejemplo, en Irak, ¿no? Todo lo que sucedió. Entonces, es evidente que todo conflicto bélico, sobre todo cuando no se forma parte directa, ahora lo que está pasando con Ucrania, hace que se produzcan una serie de movimientos a nivel de geopolítica. China, en África, estamos viendo también otra serie de, bueno, pues esas ayudas por ayudar, pero que están suponiendo una ventaja estratégica para China. Por lo tanto, si está saliendo rentable o no, bueno, pues el caso es que está obteniendo una ventaja. Y aquí es donde, como Unión Europea, deberíamos de adelantarnos o deberíamos de tomar conciencia y decir, oye, el hecho de que otras potencias tomen ventaja hace que nosotros nos quedemos en una situación de vulnerabilidad y desventaja. Por lo tanto, vamos a ver qué tenemos que hacer porque esto está pasando en nuestra frontera. Esto está pasando aquí. Entonces, es ese sentimiento de unión y ese sentimiento de un objetivo común. Claro, hoy, a día de hoy, ahora y para ahora, esto va a ser imposible. Esto requiere de meses, años y de verdad una concienciación por parte de todos los actores. Por eso es mucho más fácil que un país con un único presidente pueda tener esta capacidad de pivotar y no una estructura como la Unión Europea. Por lo que usted contaba, volviendo a la primera respuesta, a la segunda, de que la gente en España no valoraba mucho el ejército, hay gente que dice que bueno, China, sin pegar un tiro, está conquistando medio mundo y le temen. Y hay gente que dice, como de usted comentaba, vamos a invertir dinero en algo, en unos materiales que se van a quedar obsoletos. ¿Cómo conseguimos que la población tenga más cariño por el ejército? No sé si, por ejemplo, con cursos y másters como los que hacen ustedes en La Nebrija, que salgan expertos en ello y que igual no van a vestir uniforme, pero sí que van a ayudar a crear ese caldo de cultivo y a generar más riqueza en el ejército. Claro, bueno, esta pregunta ya no es solamente en nuestro ejército, que tienen, en líneas generales hay muy buena percepción de nuestras Fuerzas Armadas y de nuestra Fuerza y Cuerpos de Seguridad, ¿no? Pero ahora es cuando hay que dar la vuelta y ese sentimiento de pertenencia, ese sentimiento de país, ese sentimiento de que mejorar nuestras instituciones, porque mejora la marca España y esto hace que vuelva una economía, inversiones, ¿no? Va todo unido, es que va todo junto. Entonces, sí. Con total sinceridad, los candidatos que nos vienen a los diferentes títulos que tenemos en el departamento, y yo soy el primer crítico, ¿no? Ya están totalmente concienciados. Claro. Ya saben lo que se puede hacer con inteligencia, cómo se pueden aplicar capacidades de inteligencia en el ámbito de la empresa privada, que está siendo muy demandado, o cómo se puede, la seguridad también está ahora, con todo lo que pasó en el COVID, se ha visto que más vale invertir en prevenir que en reparar, sí, ¿no? Porque sí. Las empresas hace muchísimo daño a la imagen de marca y, por lo tanto, las empresas están muchísimo más concienciadas por un tema económico. Pero claro, ¿qué pasa con todas aquellas personas que
nunca han tenido contacto con el ámbito militar, que no saben de verdad en qué consiste el día a día, que no son conscientes de que ahora, en lo que está durando esta entrevista, que llevaremos unos 10, 12 minutos, en España se habrán podido recibir más de 1.000, 2.000, 3.000 ciberataques, sí, que muchos de ellos, si no son parados por el Mando Conjunto del Ciberespacio, no se tienen las medidas necesarias para pararlos. Y es que esto es así. Y es que hay un enemigo, ¿estamos en guerra? No, pero en el ciberespacio estamos en lo que se llama una zona gris. Sí. Estamos en esa no guerra, defendiéndonos constantemente. Y entonces, esto es lo que hay que hacer, esa labor de comunicación, que no es que por parte de las Fuerzas Armadas están llegando a perfiles en redes sociales, se están adaptando, pero es necesario, desde bien pequeño, es necesario que esto esté dentro de lo que es la columna vertebral de un Estado y que sea un objetivo también. Porque luego, cuando digas de aumentar el gasto o cuando tomes cierto tipo de decisiones, vas a tener ciudadanos que te van a poder apoyar porque saben de lo que estamos hablando. Bueno, eso que comentaba usted de ciberdelincuencia, aparte de que hay muchos malos en todo el mundo, Rusia lo utiliza también a satisfacción. Se ha demostrado que igual el ejército ruso no era tan temible, los drones los tenía que pedir prestados a Irán, pero sí que es verdad que manejándose por Internet han conseguido convencer a mucha población en varias zonas de lo buenos que eran ellos y lo malos que eran sus presidentes, ¿no? Esto es otra guerra, ¿no? Hablamos de lo que es la guerra convencional, combate, misiles, pero también tenemos una nueva guerra que es muy importante, que es la guerra de la narrativa. Sí. Y con este conflicto de Rusia-Ucrania hemos visto cómo Rusia ha emitido diferentes tipos de comunicados a través de falsos influencers o pseudomedios que ellos mismos están construyendo y que están escribiendo para desalentar a las fuerzas de Ucrania, para hacer ver que se estaban retirando militares ucranianos del frente y que por lo tanto no merecía la pena luchar en este conflicto, ¿no? Sí. Una serie de mensajes que lo que hacen es desestabilizar y provocar una desafección, pero ya no solamente en Ucrania, en España también ha pasado y hay una sentencia que lo recoge, ¿no? Que es la sentencia del procés del 9 de octubre. Exacto, sí. Donde por un juez se certifica, en base a los informes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, cómo ha habido movimientos que venían de parte de Rusia para incentivar esa desafección, porque lo que interesa a muchas potencias es dividir a otras potencias, porque así donde hay división, hay vulnerabilidad y por lo tanto me da paso a mí a mi hegemonía, ¿no? Un nuevo orden mundial. Son muchos los aspectos, muchas las claves que hay que tener en cuenta para garantizar la seguridad y la defensa de nuestros países. Y hay que hacerlo, como bien dice usted, desde ya, moviéndonos con inversión y a paso firme. Profesor, doctor Adrián Nicolás Marchal González, gracias por atendernos desde la dirección del Departamento de Seguridad y Defensa de la Universidad de Nebrija. Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias, un placer.